Bendiciones para todos. Estamos aquí en el sexto mensaje de nuestra serie El Camino de la Salvación, y este sexto mensaje es la resurrección de Jesucristo. Yo sé que no encaja con las fechas que comúnmente se habla de su resurrección, que es Semana Santa, lo que conocemos, lo que se habla Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Pero hablar de la resurrección de Jesús es algo más que un simple hecho histórico o alguna celebración religiosa. Hablar de la resurrección de Cristo, hablamos del principal fundamento de la fe cristiana. O sea, la resurrección de Cristo es lo que fundamenta y hace veraz la fe cristiana, porque incluso hay tantos datos históricos, tenemos tanta historia avalando la resurrección de Jesucristo, hablamos incluso de una tumba vacía, hablamos incluso de muchas personas defendiendo, exponiendo su vida por esta fe, y hay tanto que podríamos decir que podría avalar la fe cristiana. Pero la realidad es que la resurrección de Cristo abarca más que un dato histórico que avale una fe o una creencia, un credo o una religión. Y eso es lo que yo quiero compartirte, porque la resurrección de Cristo habla de lo nuevo que Dios hace en nosotros. La resurrección de Cristo habla de la obra maravillosa, nueva que Dios hace en nuestra vida. Y es de lo que yo quiero hablarte. Y después de hablarte ese mensaje, quiero invitarte a que recibas a Jesús. Y ahora voy a hacer una oración. Y para que podamos abrir nuestro corazón a Dios, a Jesús, que podamos tener un encuentro maravilloso con su presencia, con su gloria, que Él se nos revele, que Él nos manifieste quién es. Y entonces, después de presentarte este sencillo mensaje acerca de la resurrección de Cristo, voy a hacerte esta invitación. Así que, Padre, gracias por esta hora, gracias por este momento, gracias por esta noche donde me concedes la gracia, el honor de predicar tu palabra, de predicar acerca del mayor y el más grande suceso que ha sucedido en la historia, que es Jesucristo resucitando de los muertos, Señor, para dar una nueva fe, una nueva vida y una nueva naturaleza a cada persona. En el nombre de Jesús oro, Señor, que mientras este mensaje es predicado, el poder, la salvación, los milagros, el poder de la resurrección de Cristo se manifieste en cada vida, en cada persona, y cada persona tenga un encuentro con tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que empezamos leyendo un poquito el registro de la resurrección de Jesús en San Lucas 24. Te voy a leer desde el verso 1 del capítulo 24 hasta el verso 7. Y dice: el primer día de la semana, muy de mañana, viniendo al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así que te hago muy pequeña la historia. Jesús en este contexto de la Biblia, hace 3 días acaba de ser crucificado, muerto en la cruz. Y sus discípulos todavía no entienden el significado de lo que pasó en la cruz. Y yo te invito a que puedas ver el mensaje quinto en el canal Evangelio en Fuego de YouTube, y puedas ver lo que se habla acerca de la crucifixión de Jesús y todo lo que vale el sacrificio de Jesús, que es el sacrificio que nos permite a nosotros poder ser perdonados de nuestros pecados y poder acercarnos a Dios, porque Dios tiene que poner nuestro pecado sobre alguien. Así funciona. Sin sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. O sea, no hay perdón de pecados si no hay un derramamiento de sangre, porque delante de Dios el que peca es culpable y tendría que morir. Entonces Dios, deseando que ningún hombre muera por causa de su pecado, Dios establece un sistema en el que alguien más tiene que morir. Y por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él muere en la cruz. Pero Él muere en la cruz, y después, cuando muere, hay señales poderosas cuando Él muere. Tú puedes leer en la Biblia, capítulo antes, en San Juan capítulo 23, Lucas capítulo 23, tú puedes leer y puedes ver todo lo que pasa con Jesús. En su muerte, las señales, las cosas que pasan. Y entonces el Señor Jesús está ahí
es muerto, y después de que es muerto es bajado de la cruz y es sepultado en una tumba. Y los judíos, conforme a su religión y su fe, ellos van y toman su día de reposo, por medio del cual van y descansan. Y después las mujeres, que eran creyentes, seguidoras de Jesús, van a la tumba, y cuando van a la tumba encuentran que la tumba está vacía, y se les aparecen dos seres resplandecientes, dos ángeles, y les dicen lo siguiente: no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y les dice: acuérdense, porque si tú lees la Biblia y lees la historia de Jesús, lees como él constantemente les dijo que iba a ser crucificado e iba a resucitar. Pero ya te leí y dices: bueno, está bien, él murió y él resucitó, y si yo pongo mi fe en él, como él murió en la cruz, por su sacrificio, por su sangre, él perdona mis pecados, él me limpia de mis pecados, Dios perdona mis pecados y me hace ahora una nueva criatura, me perdona. Y ahora, ¿qué es lo que pasa después de que me perdonaron los pecados? ¿Qué es lo que sigue después de que puse mi fe en Jesús y de que en alguna manera en su palabra y por su mensaje y por el Espíritu Santo me ha revelado Jesucristo muriendo en la cruz por mis pecados, y él muere y derramó su sangre, y a veces yo tengo una experiencia con su amor, con su gracia, y la pregunta: ¿qué va después de que Dios me perdonó mis pecados? De que Dios dice: ya alguien pagó por tus pecados y ahora tú puedes ser justo, puedes ser perdonado. Después de que soy perdonado, ¿qué va después? Y te lo voy a decir: ¿qué va después? Porque eso significa para nosotros la resurrección de Jesús. Como te dije, no es solo un suceso histórico y no solo un argumento que puede avalar y darle validez a la fe cristiana, sino que la resurrección de Cristo significa una nueva vida, significa una transformación total, y significa que Dios comienza algo absolutamente nuevo. Hablamos de que la Biblia, y en esta misma serie hablamos acerca del nuevo nacimiento. Para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos, que es el Espíritu Santo, y la vida de resurrección de Cristo resucitando de los muertos, la Biblia nos asegura, y no es una clase teológica, pero la Biblia nos asegura que Él es el primogénito de los muertos, porque algo que Dios va a hacer es que todo el que pone su fe en Jesús, en que Él murió en la cruz y en que Dios lo levantó de los muertos, entonces Dios le da la misma naturaleza y la misma vida con la que Jesús fue resucitado de los muertos, que es el poder del Padre, que es el Espíritu Santo. Y entonces Dios lo levanta de los muertos, y lo que Dios hace es darle ahora a Jesús una vida inmortal, una vida con todo poder. Y esa misma vida te es dada a ti en tu espíritu. Y un día, sea que tú mueras y vayas con Jesús, o sea que Jesús venga por segunda vez a esta tierra, como enseña la Escritura, la misma vida de resurrección va a ser dada en tu cuerpo. Pero la misma vida de resurrección viene a ti, a tu espíritu, a tu corazón, en el momento que crees en Jesús. Y este es el plan de Dios. Te lo voy a leer: Romanos capítulo 6, desde el verso 3 hasta el verso 11, te lo voy a leer. No te preocupes si no entiendes acerca de lo que es ser bautizado, porque habla de ser bautizado. En otro próximo video te voy a explicar algo sobre el bautismo, pero te voy a leer lo que dice aquí. Romanos 6, del 3 al 11. Y esto es el plan de Dios en la resurrección. Y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, a fin, y aquí está el enfoque del plan de Dios, o sea, lo que la resurrección de Jesús y el poder de resurrección de Jesús viene a tu corazón, a tu espíritu. Esto pasa en ti, dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el plan de Dios para ti. Una vida nueva. Dios dice: te perdono los pecados, te perdono tu deuda, ya no eres más culpable de pecado. Pero ahora el cielo dice, ahora el cielo anuncia y dice: lo que yo tengo para ti es una vida nueva. O sea,
ya te perdoné los pecados, pero el plan de Dios no es que sigas caminando te sigas tropezando con lo mismo. Si dejaste, por ejemplo, un vicio, si dejaste de hacer algo que Dios te convenció por su palabra y por su espíritu, que estaba mal, que era incorrecto, que era sucio, el plan de Dios no es que tú sigas y digas, bueno, ya me perdonaste los pecados, pero ahora sigo con eso en mi mente, me sigue volviendo el pasado, me sigue volviendo el dolor. Si Dios me sanó de la enfermedad, me sigue viniendo el temor de volver a enfermarme. Si Dios me libró de la muerte, viene el temor otra vez a la muerte. El plan de Dios no es ese, sino que el plan de Dios es que al tú poner tu fe en Jesucristo y después vivas una vida de obediencia. Después te voy a explicar qué es el bautismo que habla aquí, pero vivas una vida de obediencia. El plan de Dios, que al vivir una vida de obediencia a Él por medio de tu fe en Jesucristo, es que así como Cristo muere en la cruz y ha resucitado de los muertos y ahora Él es inmortal y tiene todo el poder y se le dio toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ahora el plan de Dios es darte nueva vida. El plan de Dios es darte poder sobre el pecado. El plan de Dios es darte poder sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre la desgracia. Y ese es el plan de Dios, que andes en vida nueva. Porque escucha lo que dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y aquí está el plan de Dios para ti, es todo lo que Jesús pasa con Él en la cruz, su muerte y su resurrección. Y tú al poner tu fe en Jesús, al recibir toda esa obra de su muerte, crucifixión, sepultura y resurrección, al tú ser parte de eso por tu fe en Jesucristo y tu obediencia a su palabra, viene lo siguiente y pasa en el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y yo quiero decirte algo. Muchas veces, incluso la fe cristiana acerca del pecado, se ha querido obligar a la gente a ponerle normas, a ponerle cosas que obliguen a la gente a que tienes que portarte bien, tienes que hacer las cosas bien, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y la voluntad y el plan de Dios no es que tengas a alguien cayéndote a palo o con una vara o con un cabresto con el que le pegan a los burros y te esté diciendo, tienes que portarte bien, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. Sino que el plan de Dios, cuando pones tu fe en Jesucristo, tú mismo, tu naturaleza de pecado, que está principalmente en el cuerpo, pero también en el corazón, hasta que no viene Jesús y habita, tu naturaleza de pecado de tu cuerpo y de tu corazón es puesto en el cuerpo de Jesús que fue crucificado, y eres sepultado con Él en la obediencia a su palabra y a lo que Él nos mandó que tenemos que hacer. Y entonces ahora Dios me da el poder de resurrección. Ya estoy muerto al pecado. Entonces la solución para el pecado, para la maldad de los hombres, no es imponerles normas, no es imponerles reglas. La solución es darles una nueva vida. La solución es darles y ser una nueva creación. Y eso es lo que nos da la resurrección de Cristo, porque Él es resucitado de los muertos por la gloria, por el poder del Padre que está en los cielos. Pero el mismo poder que lo levantó al de los muertos viene y te da vida y te da ese mismo poder a ti. Porque escucha el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces dice, o sea, ya estás muerto en tu corazón, en la parte más profunda que eres tú, en tu espíritu, ya estás muerto al pecado. Puede venir la tentación, puede venir un deseo a volver al antiguo que hacías antes, y Dios rompe, o sea, hay algo, o sea, viene la tentación, pero ya no puedes disfrutarlo. Algo te dice, ya no eres parte de eso. Ya no puede ser parte de eso. Es como alguien que sale de la pobreza, salió de dormir en el suelo, ahora tiene una casa, tiene una buena cama, tiene un buen coche, tiene una buena comida, y regresar a lo mismo de antes es como, ya no puedo regresar a dormir en el suelo, ya no puedo regresar a andar sin zapatos, ya no puedo regresar a tener que comer solo una tortilla con sal. Aquí en México, si otras personas de otro país lo ven, comer tortilla con sal es comer lo más miserable. O sea, es cuando alguien no tiene dinero, lo único que puede comprarse es una tortilla y un poco de sal para comer. Entonces ya no puedes acostumbrarte a eso, porque te acostumbraste a lo bueno.
Y lo mismo pasa cuando tú estás muerto al pecado, en tu corazón, en tu espíritu. Viene la tentación, vienen los deseos pecaminosos, pero ya no puedes probar eso. Dices, ya no, o sea, ya no lo disfrutas. Solamente puedes disfrutar lo que es la voluntad de Dios, lo que es la palabra de Dios y lo que es la presencia de Dios. Y escucha lo que dice el verso 8, y me voy a ir hasta el verso 11 ya. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aún yo quiero decirte, porque si tú estás atado en enfermedad, o estás atado en pobreza, o incluso si eres algún cristiano y has visto este mensaje, estás viendo este mensaje y dices, yo tengo algunas ataduras en mi vida que no he podido, hay tentaciones que no puedo verte. Te voy a leer Romanos 8, un verso que dice, te voy a leer Romanos 8, 10 y 11, y este versículo te va a dar la clave, la revelación de que tú entiendas que el poder de resurrección de Jesús, cuando pones tu fe en Él, tiene el poder de romper la enfermedad, de romper la pobreza y de romper toda cadena al pecado. Si tú estás viendo esto por primera vez y no conoces a Jesús, tu vida va a ser transformada en un instante por el poder de resurrección de Jesús. Tu enfermedad va a ser rota. Si estás afligido, si estás atormentado aún por demonios, los demonios van a tener que soltarte en esta hora por el poder de resurrección de Cristo Jesús. Y te lo voy a leer. Dice, pero si Cristo está en vosotros, esto pasa cuando pongo mi fe en Jesucristo y Él viene y habita en mi corazón por la fe. Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y por qué el cuerpo está muerto a causa del pecado? No es que muera físicamente, pero el cuerpo es débil. El cuerpo tiene tendencia a enfermarse, a ser débil. El cuerpo tiene tendencia incluso a lo malo. Es más fácil, y no malinterprete lo que te voy a decir, pero es más fácil, escucha, es más fácil, si yo me pongo a pensar, es más fácil quedarse mirando a una mujer que viene de manera provocativa, hombres. Si viene de manera provocativa es más fácil quedarse mirando que poner atención a un mensaje o a algo importante. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene tendencia a lo malo. Entonces necesitamos entender que hay algo. O sea, cuando Cristo está en mi corazón pasa algo, el cuerpo está muerto, o sea, el cuerpo es débil, el cuerpo está expuesto a debilidad, está expuesto a enfermedad, está expuesto incluso a la tentación, al poder del pecado. Pero dice, mas el espíritu. Y esa es la diferencia de los que tienen a Jesús. Porque los que no tienen a Jesús están muertos bajo el poder del pecado que opera en el cuerpo y al mismo tiempo están muertos en el espíritu, en el corazón. O sea, no hay una vida, o sea, que pueda vencer el pecado. Por eso ves un drogadicto decir, quiero dejar la droga, pero no puedo. Ves un alcohólico decir, quiero dejar el alcohol, pero el alcohol me llama. Por eso ves a un mujeriego, o en México le llaman ojo alegre, decir, quiero ser fiel a mi esposa, quiero ser alguien honorable, respetuoso, pero veo una muchacha con esta característica, con este cuerpo y dice, no puedo, la carne me llama. Incluso tenemos frases que decimos, es viernes y el cuerpo lo sabe, y es cuando estás muerto en pecado. Pero cuando tú recibes a Jesús, el cuerpo sigue expuesto a eso, pero hay algo, el espíritu vive a causa de la justicia que es que Dios perdona mis pecados por el sacrificio y la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús me limpia todo pecado y me santifica, me hace perfecto y justo ante Dios, y Dios me da la misma vida de su Hijo, la misma vida, el mismo poder con el que lo levantó de los muertos me lo dio a mí, porque dice el verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que yo te digo lo siguiente, que si el espíritu, porque la nueva creación, el nuevo nacimiento, la vida de fe es una obra del Espíritu Santo de Dios. Y yo te digo, si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús, que es el Espíritu Santo, o sea, no te voy a ser muy complicado, pero cuando Jesús estaba en la tumba, claro, Jesús es Dios,
Jesús es la misma imagen de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Él tenía el poder para resucitarse a sí mismo, pero Jesús toda su vida está plasmado principalmente en el libro de Juan, pero toda su vida Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, todo lo que voy a hacer del Padre, eso hago. Entonces, aún Jesús en su resurrección, teniendo Él el poder, la autoridad y el dominio, por sí mismo no decidió hacerlo. Porque en todo Él quiso darle gloria al Padre y glorificar al Padre y exaltar al Padre y reconectar a los hombres con el Padre. Entonces Jesús mismo, aunque tenía el poder, la autoridad de resucitarse a sí mismo, Él no. Por eso dice la Biblia que siendo imagen de Dios o siendo igual a Dios o siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué es la forma de siervo? Hecho semejante a los hombres, o sea, ser igual que los hombres. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces Jesús no se resucitó a sí mismo. Jesús esperó que fuera el Padre el que lo levantara de los muertos, y entonces el Padre envía al Espíritu Santo al tercer día, cuando el sacrificio de Jesús fue acepto en el cielo y Dios determina que ahora por ese sacrificio todos los hombres serán perdonados, limpiados sus pecados. Dios dice, envía al Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, levanta a Jesucristo de los muertos. Entonces el Espíritu Santo levanta a Jesús de los muertos y le da una vida, un poder irreductible, hablando de Jesús como hombre, porque sabemos en naturaleza que Él era Dios, pero Él también se había hecho hombre y se había Él limitado a no ser como Dios, y no se limitó a ser como un hombre. Entonces Él permitió, y fue el Espíritu Santo el que lo resucitó de los muertos, y el mismo poder, la misma vida, la misma gloria de Dios que vino en el Espíritu Santo para resucitar a Jesús, ahora Dios la pone en ti, porque Dios viene a habitar en ti por medio de su Espíritu. Jesús habita en nuestro corazón, en nuestra fe, en nuestro espíritu, por medio de su Espíritu. Entonces dice, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y te voy a decir, vivificar es sanar, es quitar esos deseos pecaminosos. Y tú dices, ¿se pueden quitar esos deseos pecaminosos? Sí, por el poder de resurrección que habita en tu espíritu, en tu corazón, cuando tú empiezas a vivir desde esa vida interna del corazón, donde habita Jesús, donde Él está sentado como Rey, con todo el poder, con todo el dominio, con toda la autoridad. Cuando tú empiezas a vivir desde esa vida interna del corazón, vas a vencer cualquier debilidad de tu cuerpo, cualquier enfermedad de tu cuerpo e incluso cualquier tentación mala, sea una tentación a un vicio, sea una tentación a la ira, sea tentación a la venganza, sea tentación a incluso malos hábitos alimenticios, porque aún este cuerpo en sus inclinaciones nos exige. Quiero coca, quiero dulce, quiero chocolate, quiero esto, todo lo que hace daño. El cuerpo tiene esa inclinación, y aún el poder del Espíritu Santo tiene el poder de darte un dominio propio y decir, no, yo puedo decirle a eso que no, porque eso no me gobierna, es Jesús el que me gobierna. Y entonces voy a leerte una última promesa en Isaías 43 y vamos a terminar este mensaje, que se me alargó un poco de más, pero era importante que pudieras entender cuán importante es la vida de Jesús, de resurrección en ti, lo que Él va a hacer. Y te le voy a leer una promesa que Dios dice. Dice Isaías 43:19, es Dios mismo hablando, dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. O sea, Dios dice, hago una cosa nueva. ¿Cómo hace Dios las cosas nuevas? Por medio de la resurrección de Jesús. Al tú poner tu fe en Él, Él hace cosas nuevas en tu vida. Y dice, no las conoceréis. O sea, lo que Dios hace va a ser evidente. Lo que Dios hace no va a ser oculto. Lo que Dios hace va a llamar la atención tuya y de todos los que están a tu alrededor. Y dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Nuestra vida sin Jesús es un desierto, es seca, es triste. Algunos dicen, oh no, yo disfruto, hago esto. Sí, pero llega el momento que eso ya no te sacia. O sea, cuando yo no tengo que hacer nada externo para sentirme saciado, es la mejor forma de que un hombre está pleno y está satisfecho. Y Dios habla un poquito y está hablando, dice,
dice, las fieras del campo me honrarán y los chacales y los pollos del avestruz. Incluso Dios habla que lo que va a impactar incluso el ambiente en el que tú estás. Y dice, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Dios hoy te llama, y tú estás escuchando este mensaje, Dios te llama a un cambio, una transformación. Y va a ser Dios que brote de una manera sobrenatural y poderosa. En medio de tu sequedad, en medio de donde tú dices, no veo salida de mi difícil situación, Dios te promete, tengo una fuente de vida para ti. Y Dios lo va a hacer si tú pones tu fe en Jesucristo. Y dice, el verso 25, y todo esto ejemplifica la obra de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así que eso es la vida de resurrección de Jesús. Por su sangre Él borra tus rebeliones por amor de ti mismo, y Dios no se acuerda de tus pecados. Dios lo borra por la sangre y Dios te da una vida nueva. Delante de Dios eres su hijo porque tienes la vida de resurrección. Cuando le preguntaron a Jesús una vez sobre la resurrección, termino con esto, y le preguntaron una cosa rara a Jesús sobre la resurrección, pero Jesús, hablando sobre resurrección, dice que las personas que son resucitadas de los muertos, dice, son hijos de Dios porque son hijos de resurrección. Entonces, la realidad es que en tu corazón, en tu espíritu, tú ya eres un hijo de Dios porque tienes vida de resurrección. La vida misma, el mismo poder, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos, tú poner tu fe en Él, viene a ti. Y ahora yo te invito a que hagas conmigo esta oración y digas lo siguiente y dile, Señor Jesús, en esta hora yo te pido que tú perdones mis pecados. En esta hora yo te pido que tú seas mi Señor y que tú seas mi Salvador. En esta hora, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, y en esta hora, Señor Jesús, pido que tu sangre me limpie de todos mis pecados. Señor Jesús, ven y habita dentro de mí y dame la misma vida, el mismo poder que te levantó a ti de los muertos, Señor. Que mi vida sea transformada en esta hora por tu poder, por tu gracia, por tu poder de resurrección, por el cual tú mismo riges todo el universo. Mi Señor Jesús, yo te amo y voy a servirte y bendecirte cada día de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Ahora déjame hacer una oración por ti. Padre, yo hago una oración por cada persona que va a ver este video, Señor. Oro en el nombre de Jesús, que el poder de resurrección se manifiesta. Oro que no habrá yugo, no habrá enfermedad, no hay demonios. Demonios, suelta en cada persona. Todo yugo de enfermedad, suelta a cada persona. En el nombre poderoso de Jesús. Hay una persona, Risa Catabrasea, que vas a ver este video en el mismo instante que tú lo veas. Esa depresión, esa opresión que has sentido, se va a romper en el nombre de Jesús. Pon tu fe en Jesucristo y yo te proclamo estas sencillas palabras que dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es la palabra, el mensaje de fe que predicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te bendigo y te amo y te deseo este año nuevo que Jesús se te revele con su poder, con su gloria, y que Él cambie tu vida para siempre con ese poder de resurrección. Así que tu vida es cambiada y no repetirás un mismo año, y aún este año es determinante para ti porque desde este año tú empezarás a ver Dios hacer cosas nuevas, y te aseguro que pronto las vas a conocer. Van a ser muy escandalosas, muy poderosas y muy magníficas, porque esa es la buena voluntad de Dios para ti. En el nombre de Jesús. Amén.